la extensa historia de la Copa América han pasado grandes selecciones que se les recuerda por sus hazañas y sus grandes conquistas. Pero, ¿qué hay de aquellos equipos que lo hicieron mal, pero tan mal que pueden ser catalogados como los peores que pasaron por esta competencia? Pues hoy les haremos justicia y lo recordaremos con este repaso a las 10 selecciones que dejaron números y rendimientos más horripilantes en el torneo de selecciones más antiguo del planeta. Aunque antes de recordarlos, hay que hacer dos precisiones que tuvimos en cuenta para armar este escalafón. La primera, le dimos prioridad a las catástrofes deportivas que ya han sucedido durante la era Copa América, es decir, de 1975 en adelante, que es cuando realmente esta competencia adquirió un carácter medianamente serio y por lo menos le dio cabida de forma permanente a las 10 selecciones de Sudamérica. Por lo que 7 puestos de este top 10 serán para selecciones que lo hayan hecho realmente mal en la era Copa América y los 3 restantes serán para equipos que ya han sido de lo peor en la era del oscuro e impresentable campeonato sudamericano. Y la otra aclaración es que para que esto no se reduzca a simplemente traer las numerosas actuaciones para el olvido de selecciones como Venezuela, Ecuador y Bolivia, que vaya que coleccionan presentaciones pésimas en la Copa, para hacerlo más variado, intentamos recolectar la peor de las peores actuaciones de distintas selecciones sudamericanas, así como también de algunas invitadas, aunque eso sí, hay ciertos seleccionados que tienen números tan pobres que fue inevitable mencionarlos más de una vez. Con esto claro, repasemos cuáles fueron las 10 peores selecciones que pasaron por la Copa América en toda su historia. Arrancamos con una invitada casi habitual a la Copa y que se ha mandado sus desastres en el torneo. México, que dejó su peor presentación en la edición de Argentina 2011. Allí el Tri fue con un equipo sub-22 ya que la CONCACAF le impidió mandar a sus titulares para que lo reservara para la Copa Oro, que también se jugó en aquel 2011. Pero a este condicionante se le sumó que días antes del arranque del torneo, 8 jugadores de aquel plantel mexicano fueron expulsados por haber protagonizado un escándalo con, para que no se enoje YouTube, digamos, damas de compañía en medio de una concentración en un hotel de Quito, lo que diezmó aún más a aquel equipo dirigido por Luis Fernando Tena, que tuvo un pésimo rendimiento en aquella Copa disputada en Argentina. Primero caería ante Chile en el debut por 2-1, luego ante Perú no se pudo recuperar y volvió a perder, esta vez por 1-0, y finalmente el cuadro azteca se despediría con una nueva derrota por la mínima ante Uruguay, lo que le bastó a México para firmar su peor presentación en una Copa América, donde naturalmente no sumó puntos y acabó con una diferencia de gol de -3. Vamos a otro desastre protagonizado por una selección invitada a la Copa América, como es el caso de la selección de Estados Unidos, que dio pena en la edición de Venezuela 2007. Allí el combinado de las barras y las estrellas optó por llevar un equipo B, ya que ese mismo año le dio prioridad a la Copa Oro, competencia que con sus principales figuras terminaría conquistando. Pero para la Copa América llevó un equipo con jugadores solo de la MLS, por lo que el fracaso estaba casi que garantizado. A eso se le sumó el ambiente hostil que se encontró en Venezuela, razón por la cual el equipo norteamericano siempre estuvo escoltado bajo estrictas medidas de seguridad. Todo esto debilitó a un cuadro estadounidense que no hizo mayor cosa en aquella Copa América, donde debutó con una contundente derrota por 4-1 ante Argentina. Luego Paraguay los venció por 3-1 y finalmente ante Colombia no pudieron maquillar el desastre y el conjunto cafetero los venció por la mínima, lo que condenó al cuadro yanqui al último lugar del grupo y de la Copa América, donde no consiguió ni un solo punto y se fue con -6 en la diferencia de gol. Pasamos ahora a recordar una presentación de Ecuador que pasó al olvido por ser una de las peores en una competencia que le trae pocos recuerdos, como lo es la Copa América. En este caso nos remontamos a la edición de Perú 2004, una que fue tan mala para la Tri que significó el fin del proceso del Bolillo Gómez, que hace apenas un par de años le había permitido a Ecuador llegar a su primer mundial. Sin embargo, la preparación de esta Copa para Ecuador fue tan accidentada como su rendimiento en el torneo, donde en el debut se llevó una paliza en contra de 6-1 a manos de Argentina. Luego, ante Uruguay, no pudo recuperarse y se llevó otra derrota, esta vez por 2-1, mismo resultado con el que cerró una actuación desastrosa en Perú, cayendo ante la selección de México, lo que terminó de conformar la que hasta ahora ha sido la peor actuación de Ecuador en esta competencia en la era Copa América, donde sus números fueron de 0 puntos y un lapidario -7 en la diferencia de gol. Pasamos a una catástrofe que está recién salida del horno, pues en la Copa América 2024 Bolivia completó la que ha sido su peor presentación en esta competencia, sin contar los años oscuros del antiguo campeonato sudamericano.
hay que decir que la verde, de la mano de Carlos Sago, esperaba aunque sea ser más competitiva y mostrar cierta rebeldía ante la pobre realidad que sufre el fútbol boliviano. Pero desde la preparación se veía que la participación de la verde en esta copa iba a ser más de lo mismo. El cuadro boliviano exhibió sus limitaciones en los 3 partidos de la fase de grupos. En el primero fue doblegado por Estados Unidos con marcador de 2-0. Luego, en un auténtico baile, Uruguay le propinó una goleada de 5-0 a la decaída selección boliviana, que cerró su presentación con otra derrota, esta vez ante una motivada Panamá, que lo superó por 3-1, por lo que de esta manera la verde cerró una nueva catástrofe en la Copa América, con el añadido que terminó con los peores números en décadas para Bolivia, pues su pobre balance fue de 0 puntos y una diferencia de gol de -9. Avanzamos en este top y ahora nos topamos con un episodio donde la protagonista es la selección de Perú, que nos suele hacer grandes desastres en la Copa, por lo que nos tenemos que remontar a los años del impresentable Campeonato Sudamericano, específicamente a la edición de 1929, donde una primeriza selección peruana fue el comodín de aquel torneo, pues todos sus rivales se aprovecharon de una bicolor que apenas por esos años disputó su segundo campeonato sudamericano, y el primero fuera de su país, por lo que los incas tuvieron un penoso rendimiento en aquella edición realizada en Argentina. En el debut cayeron ante los locales por 3-0. Luego en su segunda presentación se llevaron otra derrota, esta vez ante Uruguay por 4-1, y finalmente se despidieron recibiendo una paliza de 5-0 ante Paraguay, lo que cerró una de las contadas participaciones donde Perú fue la peor selección del certamen, con números de 0 puntos y una pobre diferencia de gol de -11. Volvemos a años más cercanos en el tiempo para recordar otro desastre copero protagonizado por una invitada como Haití, la peor selección de la Copa América Centenario 2016. Los isleños se ganaron el derecho de participar en el torneo luego de ser uno de los mejores clasificados de la Copa Oro 2015 y tras haber superado a Trinidad y Tobago en el repechaje clasificatorio. Toda una hazaña por una selección que no suele figurar demasiado ni en el plano de la CONCACAF, y eso se vio en las claras en su participación en la Copa América, donde demostró ser un equipo entusiasta, pero que pecó de ingenuo y se estrelló con su dura realidad. En el debut los haitianos fueron superados por Perú por 1-0. Luego Brasil se daría un banquete y los terminó apaleando con un categórico 7-1, y ya sin posibilidades de nada se despidieron de la Copa con una inobjetable derrota ante Ecuador por 4-0, por lo que de esta manera el cuadro caribeño acabó en el fondo de la tabla general del torneo, con un pobre balance de 0 puntos y una diferencia de gol de -11. Retrocedemos ahora un poco en el tiempo para destacar uno de los tantos desastres que hizo Venezuela en las últimas décadas del siglo XX, donde el cuadro vinotinto sufrió a las claras su precoz desarrollo futbolero, que ofreció poca resistencia ante selecciones mucho más acostumbradas y preparadas para afrontar lo que significaba una Copa América. Esto se evidenció en la edición de Chile 1991, donde el cuadro vinotinto no dio la talla. Primero la local lo superó en el debut por 2-0. Luego ante Argentina, lo coto de goles en contra aumentó y sufrió 3 por parte del albiceleste. Con Paraguay la cosa fue aún peor y la albirroja se llevó el triunfo por 5-0, mientras que para la despedida, Perú le propinó otra goleada, esta vez de 5-1. Una pésima actuación de la Vinotinto que naturalmente en aquel año 91 acabó como la peor del torneo, con 0 unidades y una penosa diferencia de gol que llegó al -14. Volvemos a los oscuros años del campeonato sudamericano para recordar a una de las peores selecciones que pasó por el torneo y que sí o sí tenía que estar en este escalafón. La Bolivia de la edición de 1926, responsable de la peor presentación que ha hecho la verde en el certamen continental, aunque se puede entender, porque en aquella ocasión fue el debut como tal de Bolivia en el torneo, pues recién un año antes su federación se había afiliado a la CONMEBOL, por lo que en aquel entonces selecciones mucho más acostumbradas al fogueo internacional acribillaron a Bolivia a punta de goles. Primero fue turno de Chile, que triunfó por un inobjetable 7-1. Luego Argentina le propinó un 5-0 a Bolivia. Para el tercer partido el castigo de turno fue cosa de Paraguay, que triunfó por 6-1. Y la gira de goleadas acabó con un 6-0 propinado por Uruguay, por lo que luego de esta traumática experiencia en la Copa, Bolivia acabó con un balance de 0 puntos y una terrorífica diferencia de gol de -22. Nos acercamos a lo peor de lo peor y naturalmente en este segundo lugar tenemos una de las peores actuaciones que se recuerde en el certamen continental de CONMEBOL, la de Venezuela en la edición de 1975, la cual fue la primera que se conoció bajo el nombre de Copa América, por lo que fue un cambio en muchos sentidos, entre ellos el formato, el cual comprendía una fase de grupos donde los equipos jugaban partidos ida y vuelta, y el novato equipo venezolano
tuvo la mala fortuna de quedar emparejado en el mismo grupo que Brasil y Argentina, y todo empeoró cuando el entrenador de la Vinotinto en ese entonces, el uruguayo Walter Roque, decidió apostar por un plantel joven con poca experiencia internacional para afrontar la Copa. El resultado de todo esto fue una campaña de escándalo para la Vinotinto, que primero recibió a sus rivales en Caracas, donde cayó ante Brasil por 4-0 y ante Argentina por 5-1. Los partidos de visitante fueron aún peores. En Rosario, la Vinotinto quedaría ante el albiceleste por un increíble 11-0. Mientras que en Belo Horizonte, la canariña le propinó una goleada de 6-0, una actuación humillante para una primeriza selección vinotinto, que naturalmente acabó como el peor equipo del certamen, con 0 puntos y una horripilante diferencia de gol de menos 25. Pero increíblemente hay una actuación aún peor que la de Venezuela en 1975 en cuanto a números, y ese deshonor es para una selección que no se lleva nada bien con esta competencia. Ecuador, que en los años oscuros del campeonato sudamericano firmó la peor actuación que se recuerde de una selección en este certamen. Aquella catástrofe sucedió en la edición de 1942, disputada en Uruguay, donde la Tri apenas hizo su tercera aparición en el torneo y pasaba por un pésimo momento bajo el mando del entrenador argentino Juan Parodi. Las enormes diferencias de nivel se notaron de buenas a primeras. En su debut, Ecuador cayó 7-0 ante la local Uruguay. Luego fue turno para la Argentina, ante la cual sucedió la mayor goleada en toda la historia del torneo, un inolvidable 12-0. Luego la Tri se dignó a perder con marcadores ya menos escandalosos, como el 3-1 ante Paraguay y el 2-1 frente a Perú. Finalmente, el cuadro ecuatoriano cerraría su participación con otra paliza, esta vez ante Brasil, que le propinó un 5-1, el cual cerró la que hasta el momento es la peor presentación de un equipo en la Copa América. Pues Ecuador, en aquel terrorífico año 42, cerró con un catastrófico balance de 0 puntos y una sepulcral diferencia de gol de menos 27, la peor en toda la historia de la Copa. Y en el bonus podemos destacar otras actuaciones para el olvido de distintas selecciones, como la de Chile en 1919, también la de Brasil en 1923, Paraguay aportó lo suyo para mal en 1925, Ecuador tuvo otra actuación para el olvido en 1941, Bolivia hizo lo propio en 1946, Colombia también tuvo una penosa presentación en 1948 y podemos cerrar con el desastre que hizo Venezuela en la edición de 1999. Y hasta acá este repaso por las peores selecciones que pasaron por la Copa América en toda su historia. ¿Están de acuerdo con este escalafón? ¿Qué selección creen que podría aspirar a romper alguno de estos anti-récords en los próximos años? Los leemos aquí abajo y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón y también la Copa América. Esto es Palabra de God.